Profile. Dios bendiga. Espérate. Bienvenidos. Sábado 13 de septiembre. Wow, ya estamos a mitad de septiembre del 2025. Todavía estoy estancada en el mes de agosto. Gracias por conectarse, por esperar. Ve la notificación de los cambios. Estaba atendiendo, tenía que atender entre tantas cosas que hacer en la semana. Hay que acomodar para hacer los asuntos personales, así es que estuvimos atendiendo unos asuntos y ahora podemos estar. Ya son las 8:30, pero estamos aquí ya para darle comienzo a nuestra próxima clase, la cual he decidido entonces continuar con la lección número 18, y en esta lección número 18 entonces voy a incluir al cuarto personaje, de la cual no estaba segura si hacerlo en ser parte de la lección 17, que hice parte 1, 2 y 3. Si es que vi conveniente y continuar entonces ahora movernos a la lección 18 bajo el tema Job proclama su integridad. Y también quiero incluir entonces hablar un poco del discurso de Eliud. ¿Quién era Eliud y por qué entonces considero que parte de su conversación o su discurso puede ayudarnos a nosotros también a aprender qué hacer y qué no hacer cuando algún familiar o un ser querido o una persona conocida, un buen amigo o amiga que tengamos, esté pasando por momentos de crisis, alguna pérdida, alguna dificultad, un proceso difícil que estén procesando, que estén viviendo, y cómo nosotros entonces deberíamos aprender qué hacer y qué no hacer, y también a adoptar y aprender del ejemplo del Job mismo. Así es que vamos entonces a orar. Padre Santo, Dios bueno, te doy gracias por esta oportunidad, Señor, que nos has concedido, y estamos conectados en este momento para el estudio de tu palabra de esta semana, Dios del cielo, siempre confiando, Señor, de que la misma será de bendición para cada uno de nosotros. Padre de la gloria, entendemos que tu palabra, Señor, siempre llega a tiempo. Todo por cuanto aquí, Señor, sea presentado, sea dirigido por tu Espíritu Santo, Señor, no por mis opiniones ni por mi sentir, Señor amado, sino que es todo lo que compartamos sea dado a la luz de tu Espíritu Santo, la revelación y la bendición, Señor, que nosotros podemos obtener de tu palabra, aprender de la misma y seguir creciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. En este tomo 10, unidad 3, continuamos con la lección 18 bajo el tema Job proclama su integridad. La verdad central nos dice que los creyentes deberían procurar vivir con integridad. Procurar vivir con integridad. Y el texto bíblico o la base bíblica para hoy es en Job capítulo 27, los versos 3 y 4, que dice: que todo tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Voy a estar haciendo referencia a los versículos tanto de la Reina Valera como la Nueva Traducción Viviente para la lectura de este estudio. Volvemos y repetimos un repaso de lo que la palabra de Dios dice respecto a la persona de Job. Se describe que él era un hombre justo,
él mismo conocía, y por eso es que Job se declaraba como hombre inocente. En Job capítulo 1, verso 8 dice la descripción de Job: y Jehová dijo a Satanás, hablando del carácter de Job, que él era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, después del sufrimiento y después de los azotes y de todas aquellas tragedias que el apóstol, que Job vivió, después de haber sufrido aquel golpe de su enfermedad a su cuerpo, y llegan entonces los tres amigos de Job, la cual ya hemos hablado en las lecciones anteriores: Elifaz, Bildad y Zofar. Cómo es que ellos, a través de su perspectiva, llegaron a la misma conclusión. Ellos usaron diferentes ejemplos y diferentes maneras y descripciones para acusar a Job como hombre pecador, como que él había hecho algo mal y por lo cual era necesario que él se arrepintiera, que la razón por la cual aquellos golpes de crisis a su vida habían llegado era por causa de que él había cometido pecado, y hasta llegamos a hablar de que uno de ellos incluso dijo claramente y directamente que lo que Job había vivido, el castigo que estaba sufriendo, era realmente poco comparado en su opinión. Así es que, en lugar de, según la opinión de ellos, en lugar de Job reconocer de que era culpable, ellos estaban también diciendo ciertas verdades en cuanto a la descripción y a la bondad de Dios. Ellos hablaron correctamente, describieron correctamente la justicia de Dios, describieron correctamente la soberanía de Dios. Sin embargo, ellos estaban alejados de la verdad, sin entender la razón. El mismo Job ni entendía ni conocía la fuente de la razón de su sufrimiento. En esta lección de hoy vamos a ver cómo Job ahora proclama, cómo es que le responde de una manera general a los tres amigos que tanto insistieron en acusarle de manera injusta. Y entonces aquí en el capítulo 23, Job proclama su integridad. Y también, como ya les dije, estaré añadiendo o extendiendo una segunda parte hablando acerca de Eliud y su discurso. Comenzamos en este capítulo 23 de Job. En esta primera parte quiero leerte los primeros 9 versículos. Job 23, del 1 al 9, dice: respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Quien me diera el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumento. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendría conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no le hallaré, y al occidente y no le percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. En este capítulo, como ya vemos en el tema de hoy, es donde Job proclama su integridad. Viendo que Job no encontró apatía, no encontró compasión, no encontró un oído sin prejuicio, no se sintió en un ambiente seguro para él desbordar su sentir, sus sentimientos, sus pensamientos, su dolor sin ser juzgado. Así es que al no encontrar en sus amigos ese lugar seguro de justicia y de un oído presto para que escuchara, entonces vemos como Job está
en su confianza y en su certeza que si él, acudiendo a Dios, él encontraría justicia. Job trata de explicar a sus amigos que no simplemente se sentía incómodo, sino que él sentía un dolor insoportable. Job no tan solamente le explicaba que su situación era crítica, que físicamente era una molestia, era un dolor, sino que era encima más todavía ese dolor que no habría manera de cómo describirlo, que lo que ellos veían con sus propios ojos era básicamente nada o corto al dolor intenso que él sentía, tanto físico como emocionalmente. La crisis que tenía al no ser comprendido, al ser acusado falsamente, eso lo agobiaba aún más. Dejando de lado las opiniones de sus amigos, entonces Job comienza a buscar una audiencia con Dios mismo. Vemos en esos versículos del 3 al 7, donde Job está claramente diciendo de que él estaría seguro de que él podría aparecer ante la presencia de Dios. Estoy buscando aquí el capítulo 23 de Job, donde él comienza a decir en el versículo 3, ¿quién me diera al saber dónde hallar a Dios? Donde yo iría hasta su silla, donde él está buscando intensamente, intencionalmente un juicio delante de Dios, buscando la defensa frente a Dios, donde con claridad y seguridad en el versículo 4 él sigue proclamando que él está seguro de que él presentaría su causa, que él podría hablar libremente su causa y seguir afirmando su inocencia, que aunque no entendía la razón o la fuente de todas aquellas crisis, él estaría seguro de que él podría hablarle al mismo Dios, hablando de su justicia, de cómo él mismo ha sido íntegro, y como ya hemos leído en ese capítulo 1 del capítulo 1 de Job, el versículo 8, donde Dios mismo lo describe como un hombre justo que se apartaba del mal. Él sigue diciendo que él estaría tan seguro de que él tiene más de una razón para basar y reforzar su argumento. Y en el versículo 5 declara claramente que él está convencido de que Dios entendería cada una de sus sus razones, cada una de sus cuando uno presenta de sus argumentos. Thank you. Él está bien seguro de que de todos sus argumentos, que tenían un sinnúmero, él estaría seguro de que Dios lo escucharía y Dios sería justo en llegar a una conclusión. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido así como Job, donde alguna vez te has sentido de que tú necesitas defender tu caso ante Dios mismo, donde quizás muchas personas te han juzgado, te han señalado y han determinado erróneamente la causa de la crisis o la situación que estés viviendo o la enfermedad que estés atravesando. No sé si en algún momento te has sentido la necesidad de ir delante de Dios mismo para asesorarte y asegurarte de que tú confías en un Dios justo, que estás seguro. Hay personas que creen, tienen esa mentalidad, como he dicho en otras veces, de que un cristiano no debería de sufrir ni siquiera un dolor de muela, porque un cristiano que sufre alguna enfermedad, alguna causa, alguna crisis, es directamente el resultado de algún pecado en su vida. Hay personas que son de esa manera, que piensan bien estricto en ese sentir. Y como estamos aprendiendo y estamos viendo a través de esta unidad 3 acerca del libro de Job, que todavía no podemos responder con certeza el por qué las cosas malas suceden a las personas buenas, y cómo parece que aparentemente un injusto, un malvado,
llega a la vida y vive la vida, al parecer, sin sufrir de una manera como lo sufre una persona que sea justa. O sea, muchas veces no podemos saber, no entendemos. El mismo Job ni siquiera pudo ver o entendía que lo que estaba sucediendo era parte del plan tanto de Dios para glorificar su santidad, glorificar su bondad, glorificar su deidad, el dominio que él tiene sobre todas las cosas, y cómo también se utiliza para enseñarnos a nosotros cuán erróneo estaba el mismo enemigo, de que nuestra fidelidad a Dios nos debe estar basado o no se debe al número de posesiones o bendiciones que nosotros tengamos. Quizás has sentido de esa manera irte ante la presencia de Dios en oración y presentar tu caso ante Dios. Y yo estoy segura que cuando nosotros vamos ante Dios y vamos a presentar nuestro caso o vamos a ir ante su presencia para derramar nuestro corazón y nuestras incertidumbres y nuestras inseguridades y nuestras preguntas y todas las ansiedades y todas aquellas cosas que en algún momento u otro pueden abrumar nuestro corazón, cuando nosotros vamos ante la presencia de Dios, vamos y nos acercamos a Él creyéndole que encontraremos misericordia, que encontraremos descanso, que encontraremos la paz, entonces nosotros podemos sentir esa fuerza de seguir hacia adelante. No hay nada de malo en que nosotros reconozcamos nuestra debilidad, que reconozcamos que realmente necesitamos de Dios. Job se sentía como que si Dios estuviera completamente oculto de él. Versículos 8 y 9 hace esa descripción como que la distancia es tan grande. Nosotros conocemos y tenemos a un Dios que es presente, es real, pero en los momentos de dificultad y de enfermedad y de crisis y de confusión, llegamos a sentirnos como que estamos solos. Y quizás estamos rodeados de personas que nos aman, personas que nos pueden ayudar en un apoyo con su presencia, pero aún así podemos llegarnos a sentirnos solos. ¿Cuánto más hay momentos que pensamos que Dios no nos escucha o sentimos que el silencio de Dios es tan fuerte y llegamos hasta convencernos de que Él nos ha dejado? Así se sentía Job. Así es que Job describe que Dios estaba tan distante, tan lejos, que hasta Dios se le estaba jugando al escondite, como quien dice. Porque nosotros conocemos que los acontecimientos que tuvieron allá, en esas dos reuniones que hubieron en el reino, esa reunión celestial donde el enemigo se presenta ante la presencia de Dios para acusar a Job, como que él estaba ajeno a eso. Es de la misma manera como muchas veces nosotros estamos ajenos al porqué de las cosas. Eso, al nosotros no conocer y al Job no estar tampoco al tanto de esa condición, de esa reunión, es que puede sentirse más abrumado y más solo. No sé, y quizás tú piensas que hará una diferencia, pero para mí igualmente sería difícil, porque cuando el profeta Isaías fue llamado, aún el profeta Jeremías fue llamado, especialmente en Jeremías, se le dice que fuera y hablase la palabra que Jehová Dios le daba a él hablar al pueblo, pero que aún así, con las palabras ya dadas, con el llamado de Dios y las direcciones correctas, aún así el pueblo no lo escucharía. Aún así, a Jeremías se le dice cómo serían las cosas, y aún él conociendo el resultado, aún él teniendo ya de antemano el aviso de que no sería escuchado, y vivió tanta persecución y estuvo llorando tanto, y por eso se le conoce y se le llama como el profeta llorón.
es que aún así él conociendo, mire cuán quizás difícil fue para él y solo que pudo haberse sentido, aún conociendo lo que pasaba. Así es que tenemos el ejemplo de Job, que desconocía la razón o desconocía cuál era la fuente y la causa de todo lo que estaba viviendo, a pesar de que vivió una vida justa y correcta, comparado a la vida de Jeremías, tan fuerte y difícil y dolorosa de la misma manera, aún conociendo de que ya se le había dicho que el pueblo no lo escucharía. Así es que hay momentos que nos podemos sentir como ellos y en algún momento podemos sentir esa necesidad igual de llegar a la presencia de Dios y defender nuestra causa. Nosotros entendemos también que la fe de Job estaba siendo probada, estaba siendo procesada, estaba siendo reafinado. Todo lo que Job sabía era que él no podía encontrar a Dios. En su dolor, en su situación, aún con sus amigos allí, donde no recibió de ellos ese apoyo que quizás él esperaba, no sentía a Dios, no veía a Dios. Los creyentes, vuelvo y repito, a veces nosotros podemos sentirnos solos, podemos experimentar ese desespero, esa soledad que sintió Job. Esos momentos pueden ser útiles, son dolorosos, pero si nos ponemos a pensar, aunque se oiga raro, aunque se escuche algo ilógico, esos tiempos de soledad, de oscuro, donde el silencio de Dios se hace bien fuerte, donde estos momentos donde hay más preguntas que respuestas, son buenos porque Dios lo utiliza para llevarnos a nosotros y acercarnos a Él de tal manera que podamos tener y producir aún más una relación más cercana con Él. Esos momentos tan fuertes que pueden que pueden llegar a nuestra vida, Dios sí lo puede usar para de beneficio para nosotros, donde nuestra relación con Él se va fomentando, se va fortaleciendo aún más, porque ya todo lo demás viene a ser quitado, removido, viene a pasar a un segundo plazo, y entonces podemos entender lo que realmente vale, lo que realmente importa, y lo que tiene más valor para nosotros como seres humanos es nuestra relación con Dios. Todo lo demás pierde el valor. Entonces, en estos primeros versículos del 1 al 9, estamos viendo cómo Job comienza a hablar con esa confianza y esa certeza de que él puede presentarse ante Dios y presentar sus argumentos, y estaría muy seguro y confiado en la justicia de Dios. Sin embargo, ya estamos viendo que eso es lo que él anhela, pero ni siquiera eso puede obtener, porque siente que Dios está lejano, siente que Dios se esconde. Los versículos de 10 al 12 de este mismo capítulo, Job 23, vamos a continuar cómo Job sigue defendiendo su integridad. Dice el versículo 10: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardaré su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job sigue insistiendo. Él sigue firme en que él era un hombre puro, un hombre obediente a los mandamientos de Dios. Y Job sigue afirmando y profundiza su afirmación de inocencia al decir que si Dios lo probase a él está tan seguro, así como se prueba el oro, saldría como resultado ese oro refinado, perfecto, limpio, puro. Así de seguro y certezo afirmado hablaba Job. Irónicamente, estamos viendo que Job no
entendió o no conocía o no veía, no entendió que ya estaba siendo procesado como el oro, ya estaba viviendo la prueba, ya él estaba en medio de esa prueba. Lo que él decía, si Dios me probase, estoy seguro que saldré bien, sin darse cuenta que ya lo estaba viviendo. Dios te bendiga, nuestra hermana Seferina, gracias por su comentario. Dice en Juan 16:33, dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Estas palabras nos dan aliento, nos dan esa fortaleza. Es lo que necesitamos recordarnos en esos momentos de dificultad, desde que si nos sentimos solos, nosotros entendemos que es bueno esperar. La palabra de Dios nos dice también es esperar y confiar. Esperar y confiar. Sabemos que Él está al frente, sabemos que Él va adelante, sabemos que Él obra a su tiempo, que Él no llega ni tarde ni temprano, de que todo lo que Dios hace en nuestras vidas está fríamente calculado, todo tiene propósito, y lo que nos toca a nosotros es seguir creyéndole, seguir esperando en Él en su tiempo y seguir en esa misma certeza y esa confianza, que aunque nuestros ojos físicos pueden decirnos otras cosas, nosotros cuando aprendemos a hablar, a vivir y a mirar las cosas a través del ojo de la fe, entonces nuestra fortaleza, nuestro ánimo, nuestra esperanza retoma mucha más fuerza. Aquí con Job, cuando él sigue defendiendo su integridad, aunque él no se había realizado de que ya estaba siendo procesado, ya estaba en esa prueba, él afirma que él no se había alejado de los caminos de Dios. Él sigue insistiendo en ese verso 11, mis pies han seguido sus palabras. Habla de esa integridad, de que cada día él hacía todo lo que humanamente en su alcance era posible para apartarse del mal. Él está hablando con esa certeza de que él vivía de manera justa, de que él procuraba en vivir en obediencia y vivir en una manera recta y pura, agradable a Dios. Job sigue diciendo, a pesar de que sus amigos, sus familiares, aún los que le conocían, los que trabajaban para él, todos ellos ignoraron la integridad de Job antes de toda esta crisis o calamidades que llegaron a su vida. Al parecer como que ese Job que ellos conocieron nunca existió. Antes de que llegase las pruebas y las calamidades y las crisis y la enfermedad a la vida de Job, él había vivido esa vida íntegra, correcta, y la seguía viviendo, pero al parecer a todo el resto de las personas se le olvidó. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil siempre recordar lo malo, siempre señalar, y es mucho más fácil lo negativo, es lo más que se recuerda. Las cosas buenas como que de la persona tienden a ser olvidadas. Y automáticamente, sea que haya cometido error o no, esa persona queda marcada, queda tachada, y todo lo demás anterior ya ni vale ni cuente, como que si nunca hubiera existido. Y eso era lo que el apóstol Job estaba viviendo, que al parecer todos sus familiares habían olvidado de la integridad del testimonio de Job. No sé, vuelvo y repito, si alguna vez tú también has vivido un momento crítico en tu vida y alguien, o quizás más de una persona, ha insinuado de que es tu culpa por la cual estás atravesando o estás viviendo ese momento difícil. No sé si en algún momento también en tiempos de dificultad te han dicho
que por tú haber procedido de esa manera, eres culpable. Estarás viviendo como lo que vivió Job, donde él injustamente había sido acusado constantemente una y otra vez por sus amigos. Y desafortunadamente hay muchos creyentes que enfrentan críticas similares cuando pasan por momentos difíciles. Sigue siendo una realidad para muchos hoy día, pero una certeza tenemos de que nosotros podemos mantenernos así firme como Job, aún y con todo ese dolor y toda esa agonía y toda esa desesperación que estaría viviendo, él hubiese vivido. De esa misma manera, tú y yo podemos mantenernos firmes, creyendo en la confianza en Jesús, que Él nos llevará a la victoria. Y podemos adoptar esa misma actitud, esa misma fe, sacar fuerzas como lo demuestra Job, es que nosotros estamos seguros que cuando vamos ante la presencia de Dios, Él es fiel y justo y hará que aquello que es, que Él hará justicia por nosotros y corregirá aquello que nos señalan, que nos critican, que nos hacen daño injustamente. Que quizás sus buenas intenciones sean animarnos, levantar nuestros ánimos, ayudar a nuestra fe, así como los amigos de Job, de dejarle entender, mira, si te arrepientes, todo esto se acabará. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo. Y si te arrepientes, todo esto se va a acabar. Las bendiciones de Dios seguirán siendo derramadas sobre tu vida. Hay muchas veces, en muchas de las buenas intenciones, pero en la forma en que se expresan, terminan haciendo daño. Nosotros nos aferramos a la palabra de Dios cuando nosotros conocemos y tenemos esa misma relación que tuvo Job, que Job conocía claramente a este Dios de justicia, al Dios bueno, que Él obra como quiere, cuando Él quiera, en la forma en que Él quiera, cuando Él está seguro, así cuando nosotros estamos seguros de la justicia de Dios, de su amor, de su cuidado, de que Él lo único que quiere es lo bueno para nosotros, que nosotros mantengamos esa relación con Él, nosotros podemos estar seguros. Y tal y como esa palabra que ya ha sido compartida por nuestra hermana Seferina, ese versículo poderoso de Juan 16:33, donde tenemos esa palabra también fortalecedora que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, donde Él dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, entendiendo que en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, ya yo he vencido al mundo. Tenemos esa certeza que ya tenemos la victoria. Sigamos parados firmes en la victoria. Job continúa en el versículo 13 y 14 de este capítulo 23 diciendo: pero si Él determinara una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como esta hay en Él. Aunque Job fue despojado de casi todo lo que tenía y él continuaba declarándose inocente, Dios en última instancia lo que quiere hacer, Él lo hace. Job lo entendía. Soberanía de Dios. Esa era la palabra que yo estaba buscando. Soberanía de Dios. Job lo tenía claro. Job lo entendía. Por eso es que estaba esa certeza, esa seguridad y esa confianza de que si él se presentaba delante de Dios con todas sus afirmaciones y todas sus argumentos,
es que él estaba seguro de que Dios haría su justicia, pero también a la misma vez Job está entendiendo de que Dios hace como él quiera. Dios hace como él quiera. Lo que él quiere hacer, él lo va a terminar haciendo. Seas tú justo o no, seas tú bueno o no. Dios sigue siendo soberano y hace como él lo determina. En ese versículo 14 lo dice con seguridad. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Lo que él ha determinado hacer en mi vida y con mi vida, Job está claro, Dios lo hará. No entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué pasan estas cosas, pero Dios sabe lo que hace, y por eso él sigue afirmando su inocencia y sigue defendiendo su integridad, porque sea cual sea cierto o no lo que sus amigos se estaban señalando, insinuando de que él había pecado, Job dice, no importa, Dios va a hacer lo que él va a hacer. Lo único que ustedes están mal en estar acusándome, en seguir insistiendo de que en mí hay pecado o que he cometido un pecado por lo cual es necesario que me arrepienta. Y Job sigue diciendo, no hay necesidad de arrepentimiento porque no he cometido pecado. Dios en su soberanía, él hace lo que él quiere hacer. Job entendió que Dios no solo es justo, sino que él es también soberano. En las escrituras nosotros vemos, a través de todas las escrituras, vemos cómo Dios manifiesta su misericordia, pero también manifiesta su ira. Especialmente cuando nosotros meditamos y estudiamos la vida de los profetas a través de los mensajes que ellos llevaban al pueblo, vemos manifestado ambas cosas, la misericordia de Dios y la ira de Dios. Así es que manteniendo esa perspectiva adecuada de quién es Dios, nos ayudará a nosotros a recordar y a obedecer sus palabras. Nos ayudará a nosotros a seguir hacia adelante, aunque no entendamos el porqué de las cosas o en el momento. La comprensión de Job respecto al poder de Dios lo había llenado a él de humildad. Por tanto, él apela a la justicia de Dios, reconociendo el Todopoderoso, el Omnisciente, el que él es lento para la ira, pero grande en misericordia, hace que él entienda en su humildad de que Dios hace como le complazca, entendiendo de que él es justo y él es soberano y él puede hacer lo que ha determinado hacer, todo para su gloria y para su honra. La justicia de Dios es perfecta, es correcta. Al igual que Job, nosotros haríamos bien también recordar que nuestro Dios es un Dios justo. Él es un juez eterno. Tengamos esa misma comprensión, ese mismo conocimiento, ese mismo sentir y relación con Dios, que entendamos de que en Dios existe ambas cosas, tanto la misericordia como la ira, que todo por cuanto hagamos nosotros también debemos dar razón de lo que hacemos. Nuestra hermana Sefrina sigue compartiendo, diciendo que los amigos de Job eran parte del propio proceso de Job, como fueron los hermanos de José y los hermanos de David, que lo regañaron cuando estuvo llevando la provisión de comida para ellos y le dijeron, conocemos tu malicia. Amén. Qué bueno que gracias hermana Sefrina por esos ejemplos, porque de eso se trata estas lecciones. Recordar, vemos cómo la misericordia de Dios se manifiesta, cómo es que todo lo que Dios hace en nuestra vida es para su propósito, y todo lo que pasa a nosotros es para Dios llevar a cabo oh my God, what is the word? Para él manifestar su justicia, su gloria, su reino, que todo lo que pasa en nuestras vidas, todos aquellos que creemos a Dios y somos llamados según sus propósitos, todas las piezas
tienen importancia en este gran rompecabezas de nuestra vida, de nuestro proceso. Todas estas partes son esenciales para nuestro crecimiento y para demostrarle al mundo la soberanía de Dios, esa relación que se va fomentando, se va fortaleciendo a través de este proceso. Así es que nada pasa por alto, nada es desperdiciado. Así como esos ejemplos que nuestra hermana Seferina compartió, así como estamos viendo en este proceso de Job, todos ellos han formado parte de este proceso, de lo que el mismo Job había dicho: si Dios me probare, así como el oro seré refinado, ni se daba cuenta que ya estaba siendo procesado. Nosotros, cuando tenemos esa clara perspectiva de que todo lo que pasa en nuestra vida tiene propósito, de que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, de que Dios es justo, es misericordioso, pero también Él es juez y hace justicia. Ese mismo Dios, ese mismo balance, cuando nosotros tenemos ese conocimiento y ese balance saludable, nosotros podemos permanecer firme y podemos tener ese tipo de reverencia de la misma manera que lo tuvo Job. La reverencia entonces produce en nosotros una sabiduría que procede de Dios, que nos ayuda a nosotros a cómo llevar esa vida recta, esa vida ejemplar, esa vida de agrado para Dios. En Job capítulo 28, en la última parte de ese versículo 28, dice que el temor del Señor es la verdadera sabiduría y apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Este es el resultado de lo que es llevar una vida sabia, una vida recta, una vida pura, cuando tenemos claro de la soberanía de Dios, cuando entendemos claro de la justicia, la misericordia y el castigo y la ira de Dios, cómo se balancean. Así es que aquí es Job respondiendo, reaccionando, defendiendo su integridad ante sus amigos, Elifaz, Bildad, Elifaz, Bildad, ay padre, Elifaz, Bildad, Sofar, porque fue el Elifaz, Bildad y Sofar, porque ese fue el orden en que estuvimos hablando. Ese es el primero, el orden que se habló. Elifaz, Bildad y Sofar. Y entonces, después de ellos haber hablado en esos discursos, uno hablaba, Job le respondía, volvían a hablar, hay varios discursos de cada uno de ellos. Entonces ahora vamos a entrar a Eliud. ¿Quién es Eliud? Muchos estudiosos llegan a ese mismo acuerdo de que Eliud no forma parte de los amigos de Job. Este personaje misterioso que aparece en esta conversación, en este discurso, tiene también un impacto, algo que podemos aprender, a pesar de que no era del círculo cercano de los amigos. Por eso es que yo estaba con ese debate, ¿entro en cuatro partes o no? Porque este personaje Eliud también me llamó la atención, así es que lo he decidido incluirlo ahora para hablar que después que Job habla y le responde a sus tres amigos, finalmente este personaje, este cuarto personaje, entra y comienza a hablar. Ahora, en el capítulo 35 y capítulo 36 está el discurso de este personaje. Y él cuando te lees estos dos capítulos vas a ver que el discurso de Eliud es bastante similar. Repite los mismos argumentos que mencionaron los primeros tres amigos. Cómo es que ellos utilizaron y describieron aún la misma naturaleza, describieron la misma
los caracteres el carácter de Dios y la soberanía de Dios, como que ellos correctamente hablaron de Dios, pero su razonamiento estaba un poco desviado, por la cual llegaron a la conclusión errónea de que Job estaba en pecado. Entonces Eliud dice que él permaneció callado. Cuando él decide hablar, él dice que por respeto a los 3 amigos de Job, que eran mayores, él era un joven, este hombre Eliud era un joven misterioso que aparece en este relato y termina repitiendo algunos de esos mismos argumentos, pero el propósito de Eliud en este discurso es confrontar a los 3 amigos de Job, porque ellos fueron incapaces de señalar, incapaz de convencer a Job de que se arrepintiera de su pecado de tal manera que él pudiera recibir bendición. Eliud, al igual que los otros 3, sintió más bien la necesidad de defender a Dios. El argumento principal de Eliud es defender a Dios y concluir o llevar a cabo, hacer que Job se arrepienta de su pecado, algo que los 3 amigos de Job no pudieron hacer. Y por eso es que Eliud habla con tanta seguridad y con tanta certeza y con tanta firmeza en el capítulo 35. Solamente te voy a leer algunos versículos. Job capítulo 35, el verso 1, 2, 4, 6, 8 y 16 son los que te voy a leer. Y creo que los tengo aquí en la Nueva Traducción Viviente. Ok. Dale. La Reina Valera. Job 35, el verso 1, 2, 4, 6, 8 y 16 dice: Entonces Eliud dijo: ¿Te parece correcto que afirmes, soy justo delante de Dios? Yo te contestaré y a todos tus amigos también. Si pecas, ¿en qué afecta eso a Dios? Incluso si pecas una y otra vez, ¿qué efecto tendrá sobre él? No, tus pecados afectan únicamente a personas como tú, y tus buenas acciones afectan solo a seres humanos. Pero Job, hablas tonterías, has hablado como un necio. Job, en ninguna parte de sus argumentos, Job dijo que era más justo que Dios. Pero en la forma en que Eliud comienza a hablar, él dice: bueno, los argumentos de Eliud comienzan desde el capítulo 32, pero vamos al final. Como les digo, todos estos argumentos tienes que leértelos. Él comenzó a decirle, por ser el más joven, él dijo que él esperó que todos los demás hablaran. Aquí, Eliud malinterpreta la palabra de Job, porque Job nunca había dicho que él era más justo que Dios, pero Eliud malinterpretó sus palabras, y así como en otras ocasiones puede que se repita la historia, y así como hay personas que dicen algo pero sus palabras terminan siendo malinterpretadas, terminan siendo cogidas de otra manera. Este es el caso aquí con Eliud. Eliud acusa a Job diciéndole: tú dices que eres tan justo, tú sigues insistiendo, estás empeñado y sigues combatiendo con tus amigos que eres inocente y sigues firme en esa inocencia cuando tú reconoces y entiendes de que Dios es justo y Dios castiga al malo. Así es que algo en tu vida hay. Tú estás declarando que tú te crees que eres tan perfecto más que Dios, cuando Job en ningún momento insinuó ni dijo tal cosa.
El Job en otras ocasiones sí llegó a arrepentirse de haber hablado fuera de lugar y habló como un necio. Él lo reconoce y hasta él se arrepiente. Dice, he dicho por mi dolor, desde mi dolor, he hablado cosas necias, pero ha llegado a reconocer que ha hablado como un necio, con poca fe, por su desespero, como humanamente es. Pero en ningún momento él declaró que era más justo que Dios. Y aquí Eliú lo está acusando de esa manera. Le dice que él es un tonto por estar hablando como un necio, por estar pensando de que si... Entendiendo que tú te crees que si tú no pecas en tu vida, eso no va a afectar, eso va a cambiar a Dios, eso va a afectar a Dios. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue tomando el control de todo. Si hay alguna bendición en esta vida, eso tampoco cambia a Dios, eso no afecta a Dios. Si alguien es afectado, es la persona que comete pecado o el que está siendo bendecido, es bendecido para él y para los demás. Esos son los afectados. Dios sigue siendo Dios. Así que Job estaba convencido de que no había cometido pecado y aquí viene Eliud a seguir echándole leña al fuego, a seguir insistiendo. Él estaba convencido de que en su vida no había un pecado tan grande que lo llevase a sufrir ese tipo de crisis. Job estaba convencido. Job no está diciendo que nunca en su vida ha pecado. Por ejemplo, él dice que él no ha hablado mentira o que nunca más va a hablar mentira. Lo que está diciendo es que estoy seguro de que en mi vida no ha habido un tipo de pecado. Yo no he cometido un pecado tan grande que me lleve a sufrir esta crisis o esta enfermedad tan grave. Sigue insistiéndolo. Y el huir en su discurso sigue hablando en el capítulo 36 que Job debe de reconocer su falta porque él verdaderamente no es más justo que Dios. En el 35 insinúa, malinterpreta las palabras de Job y en el capítulo 36 Eliú sigue diciendo, te voy a leer los versículos del 1 al 4 y del 10 al 13. Eliú siguió diciendo, déjame seguir y te mostraré la verdad, porque no he terminado de defender a Dios. Presentaré argumentos profundos a favor de la justicia de mi Creador. Estoy diciendo solamente la verdad porque soy un hombre de gran conocimiento. En el versículo 10 sigue diciendo, él capta, hablando de Dios, él capta su atención y ordena que se aparte de la maldad. Si escuchan y obedecen a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos los años serán agradables. El verso 12 dice, pero si se niegan a escucharlo, cruzará el río de la muerte, morirán por falta de entendimiento. Los incrédulos están llenos de resentimiento. Aun cuando Dios los castiga, se niegan a pedirle auxilio. Eliú sigue insistiendo, diciéndole, aquel que peca, en este caso tú, Job, se lo está diciendo indirectamente porque algo particular del discurso de Eliú es que cuando hay partes que Eliú le habla directamente a Job, pero hay otras partes como esta, por ejemplo, en este capítulo 36, es Eliú hablando de Job al frente de Job a sus amigos. Le está hablando de Job como si Job no estuviera ahí. No sé si alguna vez te ha pasado eso. Las personas hablan ahí y tú le dices, hello, yo estoy aquí, te estoy escuchando. De esa misma manera, o ese es el tipo de tono o de actitud que presenta
Eliud, hablando con él, es tan digno, tan correcto, el que sabe más, es el más joven de todo el grupo, pero es el que más sabe, y él está defendiendo a Dios, está defendiendo la integridad de Dios. ¿Y cómo es posible que Job siga insistiendo? Aquellos que sus amigos no pudieron hacer de convencerlo, aquí está Eliud dándole con fuerza, agresivamente, y declarándole y señalándole que ciertamente algo tuvo que haber pecado, que en su vida hay pecado, que es necesario que se arrepientan. Porque si él seguía, Eliud sigue acusando a Job, que si él seguía empeñado en su orgullo de que él es tan justo, por eso le dice en ese versículo 12 que aquellos que se escuchan negar a Dios, que se niegan a escuchar a Dios, la corrección de Dios, van a terminar en la muerte, van a terminar en desastre, van a terminar sufriendo. Y es lo que Eliud le sigue insistiendo: arrepiéntete, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, entonces vas a terminar en peor. Cuando te arrepientas, entonces las bendiciones de Dios seguirán en tu vida para el resto de tu vida. Y en esa parte última del versículo 13, Eliud sigue insinuando de que Job es tan orgulloso y tan recto ante sus propios ojos que él se niega a arrepentirse y buscar ayuda. Se niega a reconocer su error y prefiere vivir en su engaño, en su mentira, antes de que buscar ayuda. Eso es lo que Eliud aporta a la crisis de Job. Aprendamos los buenos consejos y rechacemos las malas actitudes de los amigos de Job, al igual que este personaje de Eliud. Entonces, ¿qué nosotros podemos entender o qué es lo que Dios nos quiere decir con esta lección? Nosotros vivimos en un mundo caído, y esto significa que el sufrimiento es inevitable, es parte de esta vida, es parte y toca a nuestras vidas y aún a nuestros seres amados. Estas pruebas pueden mover nuestro mundo, pueden estremecer lo que nosotros conocemos y quiénes somos, y puede hasta poner en nosotros duda, y podemos cuestionar, y podemos llegar también en el lado positivo a profundizar más nuestra relación con Dios. Nosotros debemos aferrarnos a nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, así como Job se aferró en Dios. Job estaba seguro que encontraría justicia con Dios. Jesús nos prometió a nosotros que Él estaría con nosotros en todo momento. En la Nueva Traducción Viviente, Mateo capítulo 28, verso 20 dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que le he dado, y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esa es la promesa que nosotros tenemos, que Jesús ha prometido estar con nosotros hasta lo último de la tierra, hasta el fin de los tiempos. Debemos apoyarnos en la palabra de Dios, apoyarnos en los demás creyentes y sobre todo también depender del Espíritu Santo, que es el que nos consuela, es el que nos guía, es el que nos llena de fuerza, es el que nos ayuda a recordar estas palabras de fortaleza, de promesas, palabras de aliento que encontramos en la palabra de Dios, en sus promesas. Es el Espíritu Santo que también nos ayuda y nos guía en los momentos difíciles que nosotros podamos experimentar, y de tal manera que continuemos viviendo en integridad, que continuemos viviendo en esa confianza firme. Aunque otros nos señalen, otros se empeñan en acusarnos injustamente, otros nos juzguen, otros lleguen a conclusiones que se creen que saben lo que está pasando o el porqué de las cosas, nosotros aprendamos a poner nuestros ojos en Dios, y que Dios, en su amor y fortaleza, sabe traernos a nuestras vidas a personas que también nos ayudan con palabras de consuelo. Y sabes,
Vuelvo y repito, muchas veces lo único que hace falta cuando una persona está en crisis y momentos difíciles es la presencia de un buen amigo, una persona que está en su presencia. No necesitas darle mucha palabrería, estás apoyándolo, estás ahí donde le ayudas a proveer ese espacio de, de libre de juicio, donde pueda derramar su corazón y expresar su dolor como naturalmente y como seres humanos somos. Tenemos esa fortaleza y aprendamos el ejemplo de Job. Mantenernos íntegros y vivir de una manera íntegra, aun cuando estemos pasando por momentos difíciles. Tenemos creyentes en la fe, amigos en la fe, familias en la fe. Tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos la palabra de promesa de Dios que nos ayuda en todo momento. Así que con esta lección 18 cerramos esta clase de hoy con el favor de Dios. Si nada cambia, entonces nos vemos el viernes. Sí, ya de seguro el último viernes, en 2 semanas no voy a poder conectarme. Todo ese fin de semana estaré fuera en Pensilvania, así es que no estaré para vamos a entonces continuar con la próxima clase, con la clase 19, entonces en octubre. Con el favor de Dios nos vemos, no, la 20. Con el favor de Dios, la lección 19, el próximo viernes, si no pasa nada y no tenemos que cambiarlo para el sábado. Hasta ahora sigue siendo el viernes a las 7, estándar aquí en los Estados Unidos. Y en la lección número 20, entonces las estaré comenzando para el mes de octubre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por conectarte, gracias por ser parte de este tiempo de estudio. Les saludo a nombre de la Iglesia del Calvario, de nuestro reverendo, amado pastor reverendo Baldo Torres, con su amada esposa Abigail Torres, en la iglesia 221 de la East en Buffalo, Nueva York. Bendiciones, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estés. Bendiciones. Thank you.